En atención a la puntualidad de los que ya se conectaron y a ti, Alejandro, porque estás allá en el interior del país, primero agradecerte, ¿no? El interés por participar con el Colegio de Ingenieros Civiles de Mexicali en esta plática que nos vas a ofrecer. Y seguimos, yo creo, trabajando juntos, ¿no? En diversos temas, ahí en algunos, vamos a seguir con la revista también ahí para, no sé si ya te comentó Mari, pero igual para ver si nos puedes apoyar ahí con algún artículo. No sé si ya nos lo mandó. ¿Ya nos lo mandó, Mari? Sí, ok. Este, y te digo nuevamente agradecerte por el interés, ¿no? De apoyarnos aquí en el colegio con tu plática. Adelante, no te quito más tiempo. Adelante, Mm, Alejandro. Ok, muchas gracias, ingeniero. Pues nuevamente es un placer estar con ustedes aquí charlando y sobre todo, pues, poder presentarles. Creo que ustedes son el colegio que más conoce el libro en este sentido. Ahí les agradezco bastante el apoyo por la difusión, sobre todo de esta publicación que, pues, ha sido una publicación que ahorita en este momento está circulando ya en 19 países, en 3 continentes, ya lleva una segunda edición y que pues lo estoy acompañando específicamente con un programa que le llamo un workshop, un curso. Bueno, si me pudiesen compartir para compartir pantalla, el permiso. Entonces, lo estoy compartiendo, estoy acompañando la Listo, publicación. Inge, ya puede Gracias, compartir, sí. gracias, con un curso. Y lo que les quería comentar es que, bueno, ustedes ya seguramente conocen un poco ya las reglas generales de presupuestación, todos estos criterios y tips que nos pueden servir para poder aplicar de una mejor forma la forma de estimar los costos, que va de lo general a lo particular y que en realidad, pues, como ingenieros civiles, nos ayuda bastante en el sentido de que es una de las especialidades de la ingeniería civil, con la ingeniería económica y de costos como tal. Y pues bueno, yo normalmente acompaño con algunas frases estas presentaciones y cabe recalcar pues, la importancia de la cual hoy en día debemos de tomarla en cuenta, ¿no? Aquí, bueno, un ingeniero bastante destacado, buen amigo, y por ahí algunos de ustedes lo conocen, el ingeniero Eduardo Ramírez Leal, el expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Tiene la certeza y sobre todo tuvo la visión, junto con Gustavo Arballo, de darle su lugar al tema de costos, ¿no? Él consideraba y considera que los costos son la columna vertebral de las empresas constructoras. Muchos de los problemas que hemos sufrido y hoy estamos sufriendo son por incrementos de precios, por estimaciones, por contratos mal pagados, por X, Y cosas que tienen que ver no con la calidad de la información, no con la planeación. En cierta parte sí, la planeación lleva elementos, pero si no está completa, si no está bien estimada, si no está bien designada, bien analizada, pues tendremos errores que se convierten en lo mismo, ¿no? Y entonces esta parte pues me dio una pauta para poder, en este caso, presentarlo. Por ahí, cuando presentamos algo en su asamblea, pues fue un espacio tal vez corto. Y pues en este sentido lo que les voy a presentar hoy en día es por qué cada uno de los elementos, cómo pueden combinar y cada una de las cosas que se abordan, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado hablar de la ingeniería de costos. Hoy en día está muy de moda con los softwares, seguramente, pero no sé si conocían o sabían que era una de las especialidades técnicas de la ingeniería civil, de otras ingenierías también, pero la ingeniería civil es la ingeniería económica y de costos, ¿no? La hidráulica, la geotecnia, las estructuras, etcétera, vías terrestres. Pues existen asociaciones especializadas en ingeniería en túneles, obras subterráneas, ingeniería portuaria, etcétera. Y bueno, aquí cabe pues una de las asociaciones que también de más antigüedad tiene, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos. Eso se los había en su momento pues presentado, ¿no? ¿Cuál es en este caso la definición y cómo da pauta? Pues la documentación que hace el libro, la publicación, pues extrae las raíces de lo que nosotros hemos hecho en México, ¿no? Muchas veces nos encontramos con definiciones
referencias a otras asociaciones, a otros países, cuando en México tenemos desde hace más de 52 años un esfuerzo que se realizó por la creación de una asociación, la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos, como se le llamó inicialmente, y el primer paso que dieron ellos fue definir, en este caso, la ingeniería de costos, el campo de la ingeniería en el cual se utilizan la experiencia y el criterio del profesional en la aplicación de los principios y técnicas científicos a los problemas de estimación, control de costos y rentabilidad de inversiones. Estimar los costos en todo el ciclo de vida de un proyecto, pues es algo relevante. Tal vez muchas veces lo conozcamos solamente porque estamos participando en el área de la planeación, pero no le damos tanta importancia después para lo que sigue, ¿no? Y entonces lo que sienta de bases esta publicación es que estos criterios nos ayuden a identificar. Y pues esta es una de las definiciones más antiguas y no traducidas. Seguramente escucharán algunas otras definiciones y hacen referencia a otras asociaciones, ¿no? La de Estados Unidos o la de algún otro lugar. Si en México tenemos esta parte, pues es relevante conocerlo, ¿no? Y bueno, documenté mucha información que me llevó a proponer lo que hoy en día conocen ustedes, la mayoría de ustedes seguramente, dar a conocer mejores prácticas en ingeniería de costos a todo, en este caso, el campo o el sector que nos puedan servir, en este caso, estudiantes, profesionales, docentes, investigadores, y profesionalizarlo, ¿no? Porque hoy en día encontramos cursos, capacitaciones y todo referente a ingeniería de costos. No me acuerdo, hace un año estuve dando una serie de charlas de ingeniería de costos en la Cámara de la Construcción y después una semana, 2 semanas surgían cursos que decían ingeniería de costos, ingeniería de costos, y qué sería, es que es ingeniería de costos con un software, ¿no? Con Opus, con Neodata, etcétera. Bueno, primero, ¿por qué no empezamos a conocer estos criterios iniciales que nos permitan, en este caso, abordarlos y cómo pasar de la ingeniería de costos a lo que estamos haciendo, de los precios unitarios a la ingeniería de costos, porque no todos hacer precios unitarios es ingeniería de costos, es un campo extensísimo. Y entonces, ¿qué es lo que desarrollamos y qué es lo que nos sirve y qué nos ayuda? Pues como ingenieros civiles, ¿qué debemos de conocer? Pues seguramente todos sabemos hacer un precio unitario. La mayoría de los programas académicos se debe se vio, aunque no como materia, tal vez en el área, en una materia de construcción, en una materia de administración, pero hoy en día ya los programas académicos ya lo están tomando en cuenta, ¿no? Pero nada más nos enseñan a hacer estimación detallada. ¿Y qué pasa cuando queremos hacer una estimación conceptual? Cuando tenemos pocos datos, tenemos poca información, cuando tenemos que comparar, cuando se nos presentan proyectos que no son susceptibles a poder hacer parámetros, que en ese caso pues tendríamos que generar completamente. Pues bueno, entonces me di cuenta de que podíamos abordar y podemos hacer el estudio de 3 tipos de estimación, ¿no? El primero, estimación conceptual, en este caso hablando de estimados de factores de capacidad, que no se abordan normalmente en la ingeniería civil, pero en la ingeniería industrial y en otros tipos de industrias, en otros tipos de ingenierías, sí se toma en cuenta. El entender los costos paramétricos, cómo aplicarlos y para qué nos sirven y por qué nos sirven y qué confiabilidad nos pueden dar. Y sobre todo, cuando nos centramos a precios unitarios, no sesgarnos con lo que nos dice el reglamento, ¿no? Muchas veces estamos a lo que nos dice el reglamento, pero pues, ¿cómo sabemos que el reglamento está bien? Falta información muchas veces, faltan datos. Si fuera una fórmula matemática, lo que nos presenta muchas veces algunas dependencias. Y entonces, ¿cómo lograr aplicarlo a través de criterios, mejores prácticas para poder adaptarlos en este caso, a esta normatividad en México? Bueno, entonces iniciamos y documentamos información relevante como lo es la línea de tiempo. En la administración de proyectos modernos ustedes van a encontrar en publicaciones de PMI, de dirección de proyectos, pues que el primer hito relevante en el siglo pasado pues es el tema del gráfico de Gantt, ¿no? La creación y el desarrollo de...
Pero más adelante nos encontraremos específicamente que antes de las asociaciones de dirección de proyectos de la fundación de IDMA o de PMI, empieza el estudio formal de la ingeniería de costos con la Asociación del Avance de Costos, Asociación Americana de Ingeniería de Costos, como se llamó originalmente. Vienen tratados importantes. ITMA se funda en el 65, en el 69 se funda PMI. Antes de eso ya estaba vigente el libro, tal vez uno de los bestsellers de México, la Biblia mexicana, que es el Costos, Tiempos en Edificación, en 1967, hoy en día vigente con tercera edición. Y en el 69, pues se crea la Sociedad Mexicana de Costos. Hay hitos relevantes como la fundación del International Cost Engineering Council y últimamente pues el tema del Lean Construction, ¿no? Hoy en día un hito importante que sobre todo ustedes allá en el norte hay mucha información y sobre todo empresas que lo están implementando de manera profesional con el Instituto Mexicano de Lean Construction. Eh, y bueno, en este sentido, pues vemos la importancia del estudio. Cada país tiene estándares, tiene asociaciones, hay algunos que sí, algunos que no, algunos adoptaron, en este caso, como PMI tiene sus lugares, sus secciones, pues igual la ACE también tiene secciones en cada país, está hoy en día, como podemos decir, está colonizando los nuevos lugares donde no han llegado. Pero cada país ha desarrollado sus asociaciones particulares que abordan la normatividad, que atienden los temas locales, que adaptan y pues bueno, muchas veces son órganos de consulta, como lo es aquí la sociedad de costos. Y es relevante porque eso se requiere, una área de especialización como esta, pues requiere este soporte. Y cuando nosotros entramos, en este caso, al tema de costos, al tema de la estimación, pues nos vamos a dar cuenta, en este caso, que pues para qué eso nos sirven los estándares y para eso nos sirven las asociaciones, porque van a crear y van a desarrollar en su momento pues una serie de estándares o de referencias o de prácticas que nos van a ayudar a poder normalizar. Y bueno, si queremos llegar al precio unitario o el análisis detallado, primero necesitamos comprender qué es el estimado, ¿no? Y así inicia esta publicación con lo que el propósito del estimado, un proceso predictivo para cuantificar, calcular costos y recursos que se requieren de acuerdo al alcance, ya sea de una inversión, opción, actividad o proyecto, es entender de que nosotros podremos, en este caso, conocer que cuando hagamos una estimación de costos puede ser dependiendo para qué. Quiero hacer un análisis de costos, ¿para qué lo quieres? Y con qué información cuentas, ¿no? Hoy en día todo lo queremos hacer a través de precios unitarios o queremos contratar algo y darle precisión a través de paramétricos o tal vez con una idea que se nos ocurre en de algún político ya tasa una referencia de un proyecto y pues se tiene que respetar. Y vemos en este caso pues todas esas estadísticas que se toman en cuenta y que hoy podemos encontrar que el 98% de los proyectos de construcción pues no terminó en tiempo y en costo, ¿no? Y algo que debemos de comprender es que ¿por qué no terminó en tiempo y en costo? Porque estaba correcto el proyecto, estaba el alcance completo y eso es la importancia de conocer cómo poder desarrollar el estimado, el propósito del estimado, para qué lo quieres, si quieres desarrollar y conocer una viabilidad económica, pues no necesitas el proyecto completo, no necesitas hacer análisis de precios unitarios, nada, necesitas una idea para poder de ahí tomar cierta referencia. Si quieres evaluar ante alternativas, pues tampoco necesitas hacer tu desglose completo. Seguramente vas a tener un proyecto comparable con otro y ahí entran en este caso, los paramétricos. Y si quieres establecer el presupuesto, pues vas a requerir ciertos entregables, lo que se le llama el nivel de madurez del proyecto conocer. Mientras más información se tiene, más fácil es y más importante técnicas se pueden aplicar y pues vas a tener una mitigación de riesgos que te van a impactar en la precisión del estimado. Y bueno, base de control, ya teniendo una línea base, pues ya vas a poder establecer en este sentido pues una referencia para poder controlar los cambios. Todo esto combinado e identificándolos de acuerdo a los estándares internacionales, pues nos lleva a los estudios que se tienen en la clasificación de estimados de costos. Hoy en día, las referencias que podemos encontrar en este sentido
en algunos lugares o con algunos clientes privados ya abordan esto, ¿no? Algunos clientes nos piden que hagamos una estimación conceptual, después hagamos una estimación paramétrica y después hagamos una estimación detallada de acuerdo a cómo se va avanzando en el proyecto. Y el sector público no ha adoptado eso, ¿no? No reconoce el que se equivoque y no reconoce el que se requiere tiempo, planeación, etcétera, para poder llevar y que la precisión del estimado estará en función de ciertos riesgos sistémicos. El nivel de tecnología no familiar en el proyecto nos puede generar una precisión, una desviación importante, proyectos nuevos, proyectos únicos en su tipo que podemos encontrarnos o con tecnología que seguramente ya nos estamos imaginando, las nuevas referencias, son candidatos a que tendrás una crónica de un incremento anunciado, porque no se tiene información de referencia, porque existe una complejidad en el proyecto que requiere técnicos, especialistas, una serie de desgloses de trabajo importante, calidad de datos de referencia. Cuando se ha hecho este tipo de proyectos, muchas veces toman de referencia un proyecto tipo y ese proyecto se hizo hace 30, 40, 50 años, ¿no? Y lamentablemente toman el mismo valor, ¿no? Ni siquiera escalar lo saben hacer. Entonces, técnicas de estimación, ¿cómo surge esa estimación de un proyecto tipo? Lo dijo, fue un juicio de experto o juicio de un político que le pone un valor y sobre ese se tasa, se hace a través de un factor o de una referencia, con una operación rápida, se hace con parámetros de referencia y vemos la confiabilidad de los parámetros, o se ya se tiene un proyecto y ya se establece. Con esto nos requiere pues técnicas y la técnica va de la mano con el tiempo y el nivel. ¿Cuánto tiempo se le dedicó para hacerlo? Con qué información se contó, cuánto tiempo se tenía que revisar. Y entonces todo esto nos va ayudando a poder conocer este rubro de los riesgos sistémicos y el último punto que es la naturaleza único remota. No es lo mismo construir, ustedes se dan cuenta, pues en Mexicali que en Ciudad de México, no es lo mismo construir en este caso en Lima, Perú, que en Cusco o en una zona en La Paz, Bolivia o en La Paz, en este caso, Baja California. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar actividades que al final de cuentas nos van a hacer el proyecto cumpla con lo que originalmente nos dice la definición de administración de proyectos, ¿no? Un esfuerzo temporal que se realiza para poder tener un resultado único, tiene inicio, tiene un fin, en este caso, etcétera, ¿no? Y bueno, vemos la clasificación que dan algunas asociaciones internacionales, normalmente las desglosan en 5 clases de estimado para diferentes industrias, donde nos dan rangos de variación, dependiendo clase 5 con menos datos, podríamos decir que es como qué tanto vas avanzando, con qué nivel de madurez tienes en el proyecto. Clase 4, aquí se ubican los parámetros y esto es muy importante porque muchas veces pensamos que en este caso aquí podemos tener un juicio de expertos, un factor de capacidad, etcétera. Y aquí podemos tener en clase 4 los parámetros. Si nos damos cuenta de la información con la que contamos comúnmente, pues inclusive tiene confiabilidad. Vemos los modelos prototipo que existen hoy en día en el mercado y vemos modelos que están dibujados a mano, ¿no? Que ni siquiera tienen una actualización, que si revisas el proyecto o si revisas, lees un poquito más el archivo del parámetro, habla de edificios de 20 niveles, de 15 niveles con columnas de 40 por 40, con concreto de 200, que no tienen, en este caso, que tienen referencias de hace 35, 40, 50 años, que ya si nos trasladamos a la parte técnica de la ingeniería, en la ingeniería civil vemos que han cambiado normas, que han cambiado referencias, que los cálculos, en este caso, que los pesos específicos, etcétera, todo eso nos va incrementando y que estamos arrastrando errores que al final nos van a dar desviaciones importantes. Y pues entonces entramos al tema de la definición de los estimados, que al final nos podrá hacer de referencia como que clasificarlos. Los podemos clasificar los 5 clases de estimados en 3 grupos. La estimación conceptual, donde tenemos poca información. La estimación detallada, donde ya podemos abordarla, que en función de qué, de la ingeniería básica, del avance del proyecto, podemos nosotros ir aplicándolo y nos van a dar, en este caso, pues una confiabilidad. Una confiabilidad donde vamos a poder ver que podemos aplicar ciertas técnicas, juicios, factores, parámetros, ensambles, análisis de precio. Y pues bueno, ustedes pueden encontrar en reglas generales de presupuestación
estos tres elementos que se pueden abordar de cierta forma y nos pueden servir. Hay algunos estándares que nos pueden servir de referencia. El ACTM 2516 establece esas 5 clases de estimados, hace la RP7R97, 56R8, 18R97, dependiendo para tipos de industrias, establecen 5, algunos otros asociaciones establecen 4. Yo establecería que el universal que deberemos de usar es el de 5 clases por nuestro principal socio comercial y sobre todo pues las prácticas que hoy en día se toman y pues nos lleva a algo, ¿no? A la ingeniería de costos cuando la aplicamos a la industria de la construcción, si bien vimos un tema de estimación, de clasificación, etcétera, pues en la construcción, pues algo que tenemos que hacer inminentemente es, en este caso, analizar y estimar el costo de los servicios de la construcción como tal, para el sector público, para el sector privado, de infraestructura y de edificación, y esto nos va a llevar, en este caso, a prevenir riesgos. ¿Cómo la podemos considerar? Aplicación de conocimientos teóricos y prácticos en esta industria mediante principios y técnicas donde matemáticamente podamos, en este caso, desarrollar, en este caso, podamos cuantificar, podamos medir y nos sirven para obtener un estimado económico. De manera monetaria podemos estimar el proyecto particular. Toda construcción es un proyecto único para cualquier fase de ciclo de vida, ¿no? Planeación, ejecución o control. Nos enfocamos a la planeación, a la estimación, en este caso a la presentación de un presupuesto, ¿no? ¿Y qué requerimos en este caso? Pues conocer esta antecedente para poder conocer la verdad, cuánto es, en este caso, nuestra confiabilidad de lo que estamos haciendo. Si muchas veces conocemos ciertos riesgos que nos pueden poner alerta, ¿no? Una referencia importante entonces es que no concebimos la ingeniería civil sin sus especialidades técnicas, entre ellos la ingeniería de costos. Esta es una frase de Luis Rojas en alguna reunión que tuvimos todas las sociedades técnicas de ingeniería, en este caso que participan en ingeniería civil, y es importante porque tanto la geotecnia, tanto la estructura, tanto la hidráulica, tanto la gerencia de proyectos, la ingeniería económica y todas las ramas que podemos encontrar, pues hacen uno solo, ¿no? Y pues se requieren estar generalmente unidas para poder tener mejores resultados. Podremos tener el proyecto con el mejor diseñador de aeropuertos, pero tenemos pésimos estimadores de costos o pésima planeación o pésima información y ya vemos lo que puede suceder, ¿no? Entonces, el perfil del especialista, ¿cómo lo podemos considerar? Yo establezco 5 pilares, en este caso en la formación del ingeniero de costos, como valores de conocimiento nutricionales, conocimientos técnicos en la administración de proyectos, legales, contables y software. Eso debes de cumplirlo al 100. Hay unos que debes de cumplirlo más del 100, el 500, el 1000%. Conocimiento técnico es lo que nos diferencia a nosotros como especialistas, como ingenieros civiles, que nos va a dar la diferencia entre que estés tú como ingeniero, a que esté el albañil, al que esté el auxiliar, el que esté una secretaria. Y en el tema de costos es importante y además es en este caso relevante que sepamos a quién le vamos a confiar nuestro patrimonio, ¿no? Cuando nos enfrentamos a las contrataciones públicas. Esa es una reflexión que más adelante se las haré, porque muchas veces buscamos quién nos pueda apoyar en esta parte en un análisis de precio y en este caso, pues buscamos a veces el perfil incorrecto, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos otros elementos como responsabilidad, compromiso, pasión y descanso, ¿no? Que tal vez este descanso, pues bueno, tal vez exageré, ¿no? Tal vez en este caso lo que hice fue redondearlo y pues me dio cero, pero puede ser 1%, tal vez, pero es relevante, ¿no? ¿Cómo podemos compararlo o cómo podemos conocer que este perfil lo podemos conocer como el director técnico o un director de una orquesta, el que va a organizar a todos los perfiles para poder llegar a un óptimo resultado, el que requiere al residente, al superintendente, a las instalaciones, al contador, al director, etcétera, y arma en este sentido los elementos más relevantes que debe conocer de la normatividad vigente, no nada más
en este caso de las técnicas, sino también de las contables, de las legales, etcétera, que debe de conocer en este sentido de administración de proyectos para poder integrar, para poder tener un proyecto exitoso, que debe de conocer del tema técnico para los procesos constructivos, para poder identificar errores que vienen en la cuantificación, en la especificación, en el catálogo, y que debe también de conocer el software, ¿no? Que el software hoy en día se le ha dado una relevancia, pues, pues en otro sentido, ¿no? Y que, pues, un profesionista, cualquier profesionista, no importa la edad, eh, en 1 o 2 meses puede desarrollar esa habilidad, ¿no? En realidad, muchas veces se está subestimando esta parte y el software ha hecho mucho daño hoy en día el adoptar esta parte. Lo vemos en proyectos como tal, ejecutivos, donde el copia y pega pues no deja de existir. Lo vemos en proyectos de presupuestos, copia y pega, lo vemos en este caso en bajada de recursos públicos también. Entonces es importante tener este perfil y todavía existirán, yo les preguntaría, los llaman analistas porque hoy en día conocemos que llaman analistas de costos, pero ¿cuál es el alcance del analista? El analista es ingeniero, pues vamos a ver que no, el analista muchas veces toma en este caso la actividad de un capturista y que realmente muchas veces lo que tiene más en este sentido en su formación, pues es el software, lamentablemente, ¿no? Ni siquiera una formación profesional llega a tener. ¿Y cuál es su formación? ¿Por qué se habla en este caso de este perfil? Pues es una de las principales especialidades que tienen crecimiento. Hoy en día sabemos que la obra pública está en peligro de extinción en realidad. La obra privada pues tomará cartas, tomará relevancia, los mecanismos para poder empezar a trabajarlos, en este caso los estándares para poder medirse, no hay mucho estándar para el tema privado, eh, despachos que bajan recursos, despachos fiscales, contables, etcétera, pues ya se está llenando de ingenieros, en este caso de departamentos de infraestructura que tienen que hacer evaluación de proyectos, que tienen que hacer estimación, que tienen que hacer cierta parte, y aquí entra este perfil de especialista del ejecutivo, ¿no? Este perfil que tiene un incremento o una perspectiva de empleo del 9% en Estados Unidos del 18 al 28 y que es de los, en este caso, de los mejor pagados. En México podremos decir, no como ingeniero de costos, pero sí identificado como analista, el perfil en remuneración es muy similar al de un residente de obra, ¿no? No está el superintendente y el auxiliar del superintendente, muchas veces está como idem y además, pues encontramos carencias, ¿no? De formación profesional. ¿Cuáles son las principales especialidades de la ingeniería de costos? Pues bueno, en ingeniería de costos se puede desenvolver tanto en el sector público como en el sector privado. Hoy en día se requiere una formación para los funcionarios públicos de ya. Muchas veces se requiere romper paradigmas específicamente. Cobra relevancia las especializaciones que se presentan en todo el ciclo de vida. Tal vez nosotros encontramos o identificamos la más común, que el 90% de, de la actividad la identificamos como estimación, pero existe el especialista en la evaluación, el especialista en auditoría técnica, en peritaje, en escalación o ajuste de costos, como le llamamos. Hay muy pocos especialistas, muchos dicen saber hacerlo, muy pocos saben conocer las técnicas, cómo se puede desarrollar todo eso en reclamos o gastos recuperables que podemos encontrar. Para el sector público, el tema de fiscalización, en este caso, las auditorías de los estados, en la área que va a auditar, contralorías específicamente, y pues bueno, para el seguimiento y control, en este caso, pues los ingenieros de controladores de proyectos, un ingeniero planeador es un ingeniero de costos porque tiene que, en este caso, estar familiarizado con lo que está controlando específicamente, ¿no? El que hace los programas, los cronogramas, pues debe inminentemente de conocer de costos. Y pues esto es la relevancia de este perfil como tal. Existe desde 1976 una certificación profesional en ingeniería de costos, para que conozcan el nombre, ¿no? 4 asociaciones fundan el ISEC y buscan, en este caso, Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y México, mejorar la práctica de la ingeniería económica y de costos a través de una certificación profesional que se le llamó
Certificate Cost Engineer, CCE o ingeniero de costos, certifica en este caso la Sociedad de Ingeniería Económica de Costas, es la única que certifica como tal este tipo de certificación. Las que pueden escuchar ustedes en algún momento son de precios unitarios como referencia. Y pues bueno, en este sentido pudiesen tener referencias importantes, ¿no? Se certifica con la Asociación de Estados Unidos, ASA International tiene dos, Certificate Cost Professional o Certificate Estimate Professional. Ellos le cambiaron el nombre hace más de 10 años a coste de Reino Unido, a base de Países Bajos y México siguen con el Certificate Cost Engineer. La asociación italiana tiene un especialista en TCM, etcétera. Y hay algunas en habilidades y conocimientos, ¿no? Las certificaciones de conocer, que conocemos muchas veces, hoy en día unas de las más pirateadas que podríamos decir en México, ¿no? Muchas instituciones, asociaciones o en este caso institutos te venden una certificación de conocer el S0219 y nada más te dan un diploma con una firma y no tiene validez, es una estafa que hoy en día se llega a dar y que deben de tener mucho cuidado cuando ustedes van a buscar a su página de conocer su CURP, ni siquiera aparece, ¿no? Y ahí ya se los vacunaron. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? El S0219, el S1124, que en realidad cuando ustedes puedan tener la oportunidad de certificarse, verán que esa certificación, como dice, es para cualquier persona que no tenga título, que no tenga cédula, que tenga habilidades para hacerlo, que muchas veces lo promueven gente que ni siquiera tiene título, que no tiene cédula, que no es ingeniero civil, muchas ventas de software, pero importante, esto lo deben de tener, esta certificación, cualquier egresado de ingeniería civil, cualquier egresado que podamos evaluar que sabe hacer un análisis de un precio, porque eso es lo que te hacen, o que sepas operar un software, eso es la parte de la formación como un capturista como tal. Y bueno, en este caso esto va muy ligado, ¿no? Entonces, ¿el ingeniero de costos está en peligro de extinción? Pues sí, efectivamente, el uso del software y el manejo del mismo ha desplazado la formación de especialistas en ingeniería económica y de costos, sustituyéndolo por un capturista. Antes se estimaba, se hacía a mano, ahora sí que se arrastraba el lápiz. Y hoy en día es muy fácil copiar, pegar, arrastrar y tomar bases de datos, ¿no? Hay un boom comercial que nos invitan a cursar capacitaciones, que seamos máximos conocedores en un software, pues sí podremos ser máximos conocedores en el software, pero en las técnicas, en nuestra profesión, muchas veces ni siquiera se tiene esa parte. Y hay publicidades que denigran la profesión, ¿no? Secretarias donde nos dicen, secretarias lo pueden hacer, y que formadores o capturistas son proveedores y distribuidores, y en este caso pues hay que buscar en este caso pues la formación profesional, ¿no? Que tenga una formación en el área de construcción. Encontramos gente que está en hidroagrícolas, agrícolas, etcétera, y pues bueno, se nos acercan a los colegios de ingenieros civiles, ¿no? O a las cámaras, y pues bueno, y estas publicidades se pueden encontrar, ¿no? Se imaginan una secretaria del Instituto de Seguridad armando presupuestos y licitando. Pues sí, efectivamente, son en este caso algunas de las referencias donde te invitan a que construyas el negocio que amas y vivas la vida de tus sueños. Hoy en día eso es lo que venden con los precios unitarios y con los softwares, que puedas hacer tus liebres después de tu trabajo, que puedas en este caso aprender algo que te va a ayudar a tener, y no se fijan en la formación profesional. Hoy en día esta parte pues nos da mucha referencia a lo que estamos viviendo, ¿no? Pulverización de costos, contrataciones, bueno, contrataciones muy por debajo de lo que cuestan en realidad, criterios que se están tomando hoy en día, que no tienen fundamento, pero que tienen arrastrando una moda, referencias que pues salen de los softwares como tal, con porcentajes, y ya de ahí, pues como nada le das enter, pues ya con esto tomas en referencia, y entonces, pues es delicado, ¿no? Porque hoy en día estamos viviendo algo que no sucedía hace 15, 20 años, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día alguien llegó a sustituirlo, porque hoy en día no se le dio la importante referencia al especialista. Y hoy en día, pues, agarramos al que no queremos o al que nos está sobrando en la oficina para que nos pongamos a hacer o a presupuestar nuestro proyecto, ¿no? Y pues entonces
podríamos decir, ¿a quién le confías tu patrimonio en ese sentido? Pues bueno, eso se lo pueden llevar de tarea, ¿no? No solamente es hacer precios unitarios, y eso es lo que trata de ver en este caso reglas generales de presupuestación. ¿Qué es lo que debemos de aprender? Pues de la ingeniería civil que debemos aprender en la estimación de costos, pues bueno, aborda estos temas, factores de capacidad, paramétricos, precio unitario, y al final podemos encontrar que para llegar al análisis detallado o al análisis de precio unitario, podremos encontrarnos que la forma más común de pago pues es a base de este tipo de contratos. ¿Y qué requiere? La totalidad del proyecto, planos de detalle, especificaciones, normas, cuantificación. Y esto es cierto, realmente encontramos proyectos completos. Tal vez un municipio grande, como donde están ustedes, tal vez sí lo tengan, ¿no? Pero ¿qué pasa si se van al municipio más alejado, más pobre, etcétera? ¿Y qué pasa con esa parte? No existe, ¿no? ¿Cuántos años se tiene utilizando este tipo de contratación? Se tiene más de 40, 50 años. Y hoy en día no tenemos proyectos completos, ni siquiera sabemos cuánto nos cuesta una obra prototipo. Y así les pasa en muchos organismos estatales, municipales y no se diga federales. Entonces, pues bueno, ¿cómo podemos entender en este sentido el análisis de precio unitario? Desarrollé yo por ahí una forma que nos puede ayudar. Hoy tuve una práctica con la UMAI y creo que no le gustó a los químicos, me dijeron que era muy irreverente, pero bueno, es una forma en la cual nosotros conocemos todos, hemos pasado este conocimiento de una tabla periódica, o sea, todos los que llevamos un bachillerato al menos, y el poder agrupar en elementos que nos permita en un tablero encontrar todo lo necesario para hacer una estimación detallada a precio unitario nos va a ayudar. Hemos hablado en este sentido de varias cosas, ¿no? La tabla periódica son 72 elementos agrupados en 7 grupos de elementos que van de lo general a lo particular. Primeramente, conocer qué es el estimado de costos, la clasificación de los estimados y la técnica de estimación que podemos utilizar, desde el estimado clase 5 al estimado clase 1, desde los métodos de factores de capacidad de equipos hasta el método detallado que nos lleva, en este caso, al precio unitario, los elementos de terminología general, el poder conocer primeramente qué es un concepto de trabajo, cómo se arma el catálogo de conceptos, la normatividad para establecer la unidad de medida, que en este caso es universal para cualquier país, cada quien tendrá una normatividad de acuerdo al sistema de clasificación que le corresponda, si es el sistema inglés, si es el internacional, etcétera. Reglas para poder codificar en este sentido y poder entender y conocer las especificaciones. Por ahí el artículo que les mandé es bastante extenso, es parte de la tercera edición del libro, donde nos puede decir cómo entendemos una especificación, cómo extraemos los datos y cómo nos puede servir una especificación para entender y plasmarla en un análisis de precio unitario, ¿no? Eso es medular, el poder saber que no tienes que extraer toda la información o tener que escribir, en este caso, cuartillas de texto para un extraordinario, para en este caso, un alcance, y donde la especificación cobra una relevancia importante. Y bueno, finalmente podremos encontrar, en este caso, los elementos del costo directo, ¿no? Del material, de la mano de obra, de la maquinaria, los elementos del precio unitario y los elementos para escalación. En este sentido, pues bueno, podemos ver cómo empieza la tabla con los elementos, el precio unitario, cuál es su estructuración. Importante, por ejemplo, en la normatividad que hoy tenemos en México, pues somos afortunados porque es de los pocos países que nos permiten cobrar muchas cosas que no se permiten en otros lados y que nos permiten calcularlo, ¿no? Nos permiten, por ejemplo, cobrar el financiamiento y nosotros podemos cobrar el financiamiento, podemos identificar el cliente particular y no lo hacemos. Pensamos que debe de ser cero o que debe ser el mínimo o el menor y no lo hacemos correctamente, ¿no? No lo hacemos y nos da valores muy bajos porque programamos mal, porque no sabemos establecer esta parte y no damos las pautas reales para cómo van a ser las condiciones comerciales con nuestro cliente, ¿no? Nos permite identificar varios rubros relevantes y sobre eso tasan las mejores prácticas de costos, ¿no? El desarrollar un catálogo de conceptos, cuáles son los elementos básicos del catálogo de conceptos, cómo podemos en este caso nosotros desarrollar una regla de codificación. Aquí, por ejemplo, nosotros
13 dígitos pudiésemos, en este caso, dejar una extensión universal, una codificación universal que permita cualquier tipo de base de datos, ya sea de edificación, de infraestructura vial, de infraestructura educativa. Cada rubro que podemos encontrar, pues abarca hasta 9.999 conceptos, 999 partidas, 99 partidas y 27 actividades. A diferencia, si lo hiciéramos todo numérico, pues serían 10 del 0 a 9. Si lo hacemos con letras, pues son 27. Si lo hacemos en este caso con el abecedario chino, pues son como 100, ¿no? Entonces es importante. ¿Y cómo podemos adaptarlo al modelo digital, ¿no? ¿Cómo podemos conocer que establezcamos, en este caso, la misma codificación y que nos permita tener una armonía y poder identificar este es modelo digital, este no? Y nos va a permitir, en este caso, organizarnos y, pues bueno, para los proyectistas, para en este caso, las dependencias públicas, puede servir de referencia. Y no existía una forma de codificar. Si nos vamos a otro tipo de elementos, podemos encontrar, por ejemplo, los elementos conforman el grupo de costo directo de materiales, donde encontramos el costo básico del material, el elemento PM, donde es importante que conozcamos que hay elementos que pueden representar mayor monto que el precio de adquisición. El precio de adquisición, pues es un valor, pero podremos encontrarnos que en el proceso para que llegue al sitio de los trabajos puede pasar por maniobras, pues tal vez muchas veces la carga ya va dentro de la misma cotización del proveedor del material, pero desde el acarreo, la seguridad privada, el almacenaje en el inter de la logística que se tenga que dar, la merma o la pérdida en este caso del material que no llegue, tú compras cierta cantidad de materiales, pero no te llegan totales. Por ejemplo, se pueden perder, se pueden quebrar, se pueden tirar en el transcurso y la maniobra para poder descargar, pues nos va a costar, ¿no? Todo esto muchas veces no lo sabemos integrar, los vemos en los errores que vienen en las dependencias públicas, encuentras elementos pétreos, por ejemplo, donde viene un ejemplo en el libro donde vengo el pórfido, por ejemplo, es muy barato, la piedra laja, sí, es bastante barata, pero ¿de dónde la vas a traer, no? Te va a salir muchas veces hasta más caro el traerlo, el flete, en este caso, la maniobra. Hoy en día el acero está, en este caso, bastante alto, pero ya muchas políticas en este caso, acereras o distribuidores, ya implícito está el seguro, implícito está el flete de muchos perfiles nuevos, sobre todo para aquí, para el centro del país, ¿no? Entonces, es importante que podamos conocer y cómo lo vamos a bajar, ¿no? Requerimos, en este caso, una grúa, requerimos, en este caso, un montacargas, requerimos distraer al personal que está trabajando y estos elementos nos ayudan a concientizar y poder saber si este tipo de estimación incluye el precio de adquisición, incluye acarreos, incluye, en este caso, mermas, incluye maniobras, etcétera. Y pues de esta forma podemos conocer esos criterios específicos. Y finalmente, pues bueno, esto ya se los había yo mostrado tal vez en la primera presentación, cierra con el plan de estimación de costos aplicados. Muchas veces vemos los proyectos, los dejamos, en este caso, si fueron favorables, pues les damos seguimiento y si no fueron, pues ahí los dejamos arrumbados, ¿no? Cuando se ganan, ¿qué pasa cuando se dan cuenta los 2 o 3 meses que están perdiendo, ¿no? ¿Quién es el culpable? Pues si es el funcionario que les hizo las liebres, pues ni modo de reclamarles, ¿no? Pero si es el que está ahí, el analista, la referencia, que es el analista, ¿no? Y entonces hay que documentar, hay que poder conocer, en este caso, cómo se hace el plan de estimación de costos, cómo desarrollaste el presupuesto que realizaste, cómo es el proceso, en este caso, estandarizado para implementar un centro de costos en cada lugar, en cada región. Yo lo implementé en varias empresas aquí y, bueno, en la Cámara Nacional, en la Cámara Mexicana, y hoy en día con un centro estatal de costos en Guanajuato, pues también se adoptó esa parte. Y pues el plan nos ayuda a identificar una licitación, nos muestra la llegada de documentación de proyectos, las bases del estimado y las actividades que dan pie, ¿no? En este caso, podemos establecer un informe detallado, ejecutivo para el director o para cualquier persona para poder saber cómo se fue llevando este análisis, ¿no? El proyecto, el presupuesto que se hizo, cómo se realizó. Por ahí pueden ver el acta constitutiva, el charter, es algo que debemos de tener, que no documentamos.
de qué tipo de proyecto es, cuál tipo de proyecto, si es público, si es privado, el tipo de contratación, cuál es el alcance, quiénes participaron para saber con quiénes en este caso dirigirnos específicamente, cuáles fueron las fechas y sobre todo cómo fue el control de cambios. La primera corrida, ¿cuánto dio? Nos encontramos a veces proyectos que fueron adjudicados o que ganamos, que bueno, nos bajamos un 30 o un 40%, ¿no? Todavía se sorprenden un mes o 2 meses después que están perdiendo en algo, ¿no? Todos los proyectos traen táctica, traen estrategia. En este caso, en la obra pública, eso obliga a que podamos identificar las fortalezas y debilidades, en este caso, de los expedientes. Y pues bueno, lo plasmamos en este caso aquí y sabremos que hay cosas que no se van a cobrar o que se cobraron mal o que van a salir extraordinarios. Y si no se le da el seguimiento de los participantes del proyecto, ¿qué tendremos? Pues tendremos un desastre que muchas veces llega a suceder, ¿no? Se desarrolla desde el acta constitutiva, el diagrama organizacional, el calendario, observaciones, método de estimación y supuestos. Muchas veces no lo quieren llenar porque les genera un esfuerzo adicional, porque les quita tiempo. ¿Cuánto tiempo les va a quitar después perder, en este caso, miles de pesos, ¿no? Y bueno, al final lo que les invita es a romper paradigmas, ¿no? Este es un meme que se hizo muy viral de Invencible y Omniman. Nos quedamos con prácticas que de tanto repetirlas las convertimos en algo común, ¿no? Y pues bueno, nos encontramos, bueno, muchas veces quisiera uno hacer eso, ¿no? Cuando te dicen, pero así se hacía cuando yo llegué, ¿no? Imagínense si tiene 20 años o 30 años haciéndolo así, pues tenemos, en este caso, arrastrando errores. Entonces esto se va a combatir con conocimiento, con técnicas. Hay frases, así se hacía, esto tiene años haciéndose, el contratista da precio de mercado. Hay un apartado que no lo mencioné, pero es el apartado de la utilidad. Yo desarrollé un método para la utilidad por ahí, después de esta frase, puede haber utilidad cero mientras paguen impuestos. Un funcionario público pues estaba convencido de que podía avalar presupuestos o propuestas que tuvieran utilidades del 0 y del 1% mientras se pagaran impuestos, y no sabía, creo que el principal impuesto que se paga es el impuesto sobre la renta, sobre las utilidades, y creo que nada más conocían el impuesto sobre el valor agregado, ¿no? Que se traslada. Entonces, esto no contribuye con el estudio profesional y formal de la ingeniería de costos. Muchas veces nos vamos con, hoy, ahora sí que lo que nos dice el software. Y bueno, finalmente, pues establecí este año un decálogo de mandamientos. Podríamos decir que, bueno, así como los químicos tal vez se ofendieron un poquito con el tema de la tabla, espero que algunos, no se ofendan con esta parte. Tratamos de que podamos establecer algo que nos ayude a entender, ¿no? No realizar estimación de precios sin proyecto completo. Precios unitarios sin proyecto completo. Eso dice, en este caso, la normatividad en México. Si no se tiene proyecto, especificaciones y catálogo cuantificado, no se debería de hacer, ¿no? O si se tiene, pues hay que saber que va a haber una precisión o una imprecisión, o sea, una desviación, y que se debe de reconocer. No se tomará una base de datos en vano. Muchas veces agarramos y ni siquiera sabemos de dónde viene esto, qué tan confiable es. Hay que usar software original hoy en día, ¿no? Aunque no nos lo quieran pagar cuando presentamos nuestros proyectos de servicios y proyectos profesionales, empiezas a cobrarles que hoy en día está de moda el BIM. Bueno, pues págame las herramientas de BIM. Pues no, ahí está la plaza de la computación, algunos dicen, ¿no? Hay que usar esta parte, retroalimentarás sus presupuestos asignados. ¿Cuántos de nosotros los retroalimentamos? Corregimos nuestras bases de datos para poder no caer en lo mismo. ¿Y cuánto nos lleva? Pues nos lleva un esfuerzo realmente muy pequeño en realidad, ¿no? Tal vez de los 365 días, si le dedicáramos al menos 15 días en hacer esa referencia cada 6 meses, podemos tener mejoras. A veces hacemos tan mal el presupuesto que sale el valor que deseamos, pero lo cobramos súper mal, ¿no? No pulverizarás los presupuestos, y va de la mano con santificarás los indirectos y trasladarás correctamente los importes de gastos generales. Hoy en día el porcentaje se convirtió en una moda, y muchas veces esos porcentajes, si le sacamos al revés la inversa, ni siquiera alcanzamos a pagar las fianzas y el personal técnico que tenemos. No hay oficina central, no hay utilidad, no hay nada, ¿no? No tomar referencias de fuentes que no sean confiables. Hay muchas páginas, hoy en día las redes sociales nos llegan a desinformar. Hay páginas web que no son confiables, no sabemos ni siquiera quién está detrás de el precio unitario, de páginas de referencia, y qué podemos encontrar errores cuando empezamos a detectar datos, ¿no?
No tomarás referencias que no sean confiables, asignarás costos básicos del material. Nos ayudan en este sentido a que, además de lo que encontremos de adquisición, pues conozcamos que los acarreos, que los fletes, que los almacenajes, que las maniobras, que las mermas van a implicar en función del tipo de producto que vayamos a utilizar. Y bueno, un dato importante es el tema del salario real, ¿no? El factor de prestaciones que debemos de utilizar correctamente. Los salarios de acuerdo a la región muchas veces no los trasladamos correctamente. Y finalmente, no usar precios de mercado para hacer promedios. Muchas veces nos convertimos en las instituciones públicas, se están convirtiendo en vez de tener estimadores, tienen evaluadores, ¿no? Agarran ahora sí que su enfoque de mercado y agarran los presupuestos de referencia. Y si el firme cuesta 70 por una propuesta y en el otro cuesta 80 y en el otro cuesta 90, pues lo promedian y lo ponen en 95. Al cabo el mercado está. Eso sucede, por ejemplo, en comunicaciones y transportes para las revisiones. O sea, no es importante que el recurso público no se juegue, ¿no? Con esa parte y que al final de cuentas se pueda estimar de manera correcta y que tenga un soporte técnico, ¿no? Ponen en riesgo el recurso público. Y bueno, hay algunos adicionales, ¿no? Las liebres, en caso de ser funcionario público, quien se revise y quien las hace, hoy en día pues es algo difícil de controlar, ¿no? Los temas de corrupción y no alterar presupuestos de licitaciones, pero bueno, nos iríamos con esta parte, ¿no? La importancia de lo que puede llegar a impactar en un mal presupuesto. Y finalmente creo que esta frase pues ya se las había puesto, ¿no? La formación profesional pues nos va a dar bases la universidad, muchas veces ni siquiera se las da en diferentes carreras. Nosotros somos privilegiados como ingenieros civiles de que tengamos esta parte, pero vean los mecánicos, los eléctricos, vean los arquitectos, muchas veces no tienen esa formación de ingeniería económica y de costos. Tal vez tengan un avance en este caso, de precios unitarios, tal vez alguna, pero hay algunos que no. Entonces, es importante conocerlo, identificar, romper paradigma, conocer medianamente, pues lo podemos básico. Con los años, con el estudio, con el trabajo, podremos entonces ir mejorando la forma en la que hacemos podríamos decir que cada semana, cada mes vamos aprendiendo algo nuevo. Y este es la formación profesional y lo padre de esta especialidad. Y pues lo que me llevó en este caso, a desarrollar esta publicación y sobre todo, pues a darles esta charla, ¿no? En este caso, la ingeniería de costos, las reglas generales de presupuestación. Tal vez muchos de ustedes ya lo adquirieron, ya lo conocen, ya saben algunas referencias importantes. Y pues bueno, hoy vengo a invitarlos, tal vez ustedes que ya lo tienen, si están interesados en tomar un curso sobre el libro basado, sobre todo, adapté 24 horas en lo que yo imparto en posgrado en la Universidad de Guanajuato, en este caso en maestría, en especialidad. Ahorita, por ejemplo, en la Autónoma de San Luis Potosí, me invitaron a dar clase en una materia de integración de proyectos y es base las reglas generales de presupuestación en un workshop que ya lo había presentado hace 2 años, bueno, sí, en 2019 lo presenté primeramente como un workshop de 4 horas en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y ahora ya lo adapté ya completamente con la normatividad mexicana, con lo que pueden ver acompañado del libro, a este workshop que son 8 sesiones de 3 horas, que tengo un cupón especial para ustedes del Colegio de Ingenieros Civiles de Mexicali, que se llama Mexicali SIC, el cupón especial, y que bueno, pues prácticamente todos ustedes tendrán precio especial porque ya adquirieron en este caso el libro. Inclusive si hay alguien que no lo haya adquirido, que son del colegio, puede entrar con el precio especial, además del cupón. Claro, el precio especial no incluye el libro, pero pues bueno, es como una referencia y agradecerles este espacio. Hoy en día, bueno, ustedes son de las ciudades que en la parte donde tienen más referencia de libros específicamente, en Lima también, en Perú, hay aproximadamente 50 libros y en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Guanajuato hay aproximadamente 550 libros, muchos afiliados de cámara lo tienen específicamente. Pero entonces, pues bueno, esto sería todo lo que hoy les podría compartir y pues agradecerles este espacio, ¿no? Yo espero que hayan disfrutado los que ya tienen el libro de algo diferente, este enfoque a la gestión de proyectos y sobre todo, pues que nos pongamos a reflexionar, ¿no? A romper paradigmas y sobre todo a ver que esta especialidad pues existió antes como especialidad, hoy en día sí hay muchos problemas y muchos van ligados al tema de costos.
Muy, muy interesante, Alejandro, y muchas gracias por la plática. Hay, creo que temas importantes que analizar. Eh, Ciertamente que hay empresas que hacen todo su análisis y a veces se decepcionan un poco de que por esa corrupción que existe en el sector público, este, donde de repente con precios que no sabemos de dónde lo sacaron, le asignas una obra a alguien que sabemos de antemano que no va a poder cumplir con ella, ¿no? Entonces, sí hay todavía alguna eh, situación preocupante. También sabemos de funcionarios que están haciendo todo el esfuerzo por mejorar, por cambiar esas prácticas, y que de alguna manera sean bien analizados los costos para que de alguna forma salgan las obras correctas con la duración que deben de tener y todo eso, ¿no? Entonces, todo es muy interesante. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre lo que comentó Alejandro. Vamos a dar un máximo de 10 minutos este, para que si alguien tiene alguna pregunta, se le exponga aquí a nuestro, a nuestro invitado, ¿no? ¿Alguien que levante la mano? Oscar, a ver, Oscar, tú dime. Oscar Hernández, algún comentario. Oscar Hernández, bueno, creo que no está. Eh, no sé. Adelante, ingeniero, A disculpe, ver, es que sí, sí, te decía algún comentario sobre la plática me de Alejandro. hablaron un ratito. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Oscar, ¿qué tal? Pues soy fiel seguidor de aquí del ingeniero, ¿no? Ya desde hace unos 2 años más o menos. No, la verdad es que muy interesante, todo el tema. Este, Como saben, hay varios de ustedes también, soy un poco precursor de la parte de la ingeniería de costos acá de este lado de Baja California. ¿Sí? Y pues apoyándonos un poco también en la parte que trae el ingeniero, ¿no? En toda la teoría, sobre todo la parte que comenta, ¿no? Que muchas veces ya, por los softwares y por todo lo que hay, pues muchos se convierten en maquiladores, ¿no? Podríamos decirle también. Mm, Y pues no es la intención del ingeniero de costos, ¿no? Como comenta el ingeniero, pues es una rama muy amplia, que hay que tomar en cuenta y pues es la parte principal de la administración, de cada una de nuestras obras, ¿no? de acuerdo, Entonces, no, pues muchísimas gracias, ingeniero, y pues ahí estamos al pendiente, ¿no? de Sí, acuerdo, de gracias, acuerdo. Oscar. Tienes mucha Saludos. razón en esa parte. Muchos saludos y sí, realmente es una de, es el futuro de pues algunos nuevos trabajos que se van a venir, ¿no? Con el tema de acciones público-privadas, con el tema de inversión privada, con temas específicos, pues ahora sí que ya no vamos a tener esa ventaja como teníamos hoy y esa conformidad de acuerdo a las deficiencias del proyecto, pues puedo regarla 1000 veces. Al cabo, con los extraordinarios me voy en este caso, a recuperar, ¿no? Muchas veces ya los tipos de proyectos privados son diferentes totalmente, las condiciones son diferentes, el riesgo es diferente y lamentablemente no tenemos esos criterios específicos para poder aplicarlos, ¿no? Entonces, es muy importante la profesionalización, la especialización. Todos tenemos algo en este sentido, todos cotidianamente, pues bueno, hasta para el mandado, ¿no? Estamos ahí midiendo cuánto hacemos, cómo estimamos y controlamos, pero bueno, a la quincena sabemos que hasta el día 14 o el 13 nos alcanza o algo por el estilo. Entonces, ahora sí que el poder aplicarlo y el poder conocer de una forma para toma de decisiones esto, para evaluación, para estimación, etcétera, para control, pues nos va a ayudar bastante, ¿no? Entonces creo que sí es algo que se le debe de dar el lugar, que mucho tiempo, pues tal vez sí se le dio específicamente, ¿no? Y ahorita aquí atrás tenía
la certificación, la última certificación del ingeniero Suárez Salazar, que en paz descanse, que fue en 2016 de ISEC, y cómo ya ahorita ya ni siquiera dan relevancia a eso, ¿no? O sea, en el tema gremial, en el tema específico, pues, y bueno, todo esto es por el tema comercial, ¿no? La globalización nos ha llevado a que, pues, encontramos mucha información y, pues, muchas veces no sabemos, qué tanta validez puede llegar a tener muchas cosas, ¿no? Por ahí, cuando hablé de conocer, creo que algunos que tenían la cámara prendida, creo que hicieron algunos casos que ya les pasó con el tema de la validez, ¿no? Lamentable, ¿no? Ya muchos te dicen, califica, el S hasta dice 219 o 19, es más, hasta en las publicidades están hasta mal. Y es delicado porque muchas veces le invertimos un buen de recurso para poder tener algo y en realidad lo que estamos dando pues es una certificación social, ¿no? Que ahí lo habla el libro. Sí, de acuerdo. Bueno, eso es lo bonito de la ingeniería civil, ¿no? La ingeniería civil tiene muchas áreas potenciales que podemos desarrollar y si nos especializamos en algo específico, creo que, y si lo hacemos bien, creo que podemos inclusive vivir toda nuestra vida de ahí, ¿no? Te digo porque yo me dedico a otra cosa, me dedico a contar carros y he vivido de ahí 35 años. Este, alguien más, Francisco Flores, no sé si tengas algún comentario o alguien más que nos quiera comentar algo. Edmundo Guevara, creo que te saliste un ratito, ¿no? Eh, adelante, Francisco Flores. Buenas noches. Fue muy interesante la plática. Me falta adquirir el libro para tener más comentarios. Bueno, creo que Mari por ahí todavía ¿tienes todavía, Mari, ahí alguno? Sí, creo que Mari tiene todavía, por si quieres. Ahora la fui a buscar, nomás que se me escondió. Ah, bueno. Bueno, está bien. No, adelante ahí. Me escondió la oficina. Que me aparte uno también, por favor. Ah, sí, sí. ¿Hay, Mari, todavía tienes? Sí, tiene, sí tenemos todavía. Ok, perfecto. Ahí está Oscar Hernández, también quiere uno. Ok, muy bien. Oscar Hernández y Francisco Flores. Ok. ¿Algún otro comentario? Adelante, Francisco, ¿quieres contar algo más? Sí, no, pues más que todo en la cuestión de los indirectos, ¿no? Que pues, la realidad es que pues, en las licitaciones yo creo que es lo que menos revisan los funcionarios o los que revisan las licitaciones. Ah, Sí, ok. es muy lamentable eso. Por ejemplo, ahorita en la Cámara Mexicana de Construcción estamos haciendo un protocolo, bueno, un protocolo para poder desarrollar el modelo de indirectos, ¿no? Se requieren modificaciones en la normatividad para que se le pueda dar, pues en este caso, la importancia. Es utópico que nos pidan que hagamos el 70 o el 80%, ahorita hasta el 90% del análisis detallado, que nos descalifiquen porque ponemos, no sé, el acero un peso más barato y pongamos al ingeniero a 2,000 pesos o a 3,000 pesos o mucho más barato que en este caso que el albañil o que el peón, ¿no? Porque no se revisa, porque nada más se valida que exista el valor o el porcentaje en referencia. Entonces, hay importantes avances que se tienen que hacer y que pues hoy en día estamos trabajando con formatos de hace más de 30 años. El reglamento nos habla hasta de telégrafos, ¿no? De condiciones que específicamente que pues no aplicarían, pero no nos dice que se debe de respaldar, que se debe de analizar, así como se realiza el análisis detallado, el análisis de las tarjetas, pues también se debe revisar y eso va de la mano con los colegios. ¿Por qué? Porque muchas veces el tipo de proyecto pues conlleva la mayor participación en honorarios, sueldos y prestaciones y ahí están los profesionistas, ahí estamos todos los que vamos a cobrar, ¿no? Y es pues triste ver que las principales propuestas que ganan, que van en el tema de indirecto, pues van porque pusieron a los ingenieros a 3,000 pesos y pusieron a los arquitectos a 2,000 pesos y pusieron, vaya, hicieron sus análisis de referencia y ni siquiera están cumpliendo ni cobrando correctamente las fianzas, ni los laboratorios, y ahí perdemos todo, ahí pierde todo el sector, en este caso de la construcción, pierden todos los profesionistas por no revisar, ¿no? Y hoy en día tenemos que cambiar
esa parte, ¿no? Y eso creo que de la mano con Cámara y de los colegios debemos de lograr que si se llega a normalizar eso, si se le ponen esas restricciones, vamos a regresar a los mismos indirectos que habían hace 30 años, ¿no? Indirectos del 30, 35, 40, y que no son incorrectos. Ustedes han escuchado a algunos prestadores de servicios que nos dicen, ah, no, yo soy consultor y, ojo, mis indirectos son diferentes que los tuyos, constructor. Son iguales, nada más que a ellos sí se los permite cobrarlos de la manera que lo quieren cobrar y a nosotros no. Entonces, esa es un reto importante que debemos de abordar y sobre todo de promover, de que se revisen, ¿no? Que hayan elementos que nos permitan tener en este caso, y los estudios que hemos hecho, el estudio de caso, no nos arroja menos del 30% y está en función del tiempo y del tamaño, ¿no? Lamentablemente hay algunos autores de costos que inclusive te dan valores, ¿no? Te dicen, ah, sí, es que el de oficina central está entre el 5 y el 7, ¿no? O del 3 al 5 y el de campo está entre el 5 al 7 y ya con esos valores te dan información incorrecta. Son muy irresponsables al dar esto porque ¿quién lo está escuchando? ¿Quién lo cree? Pues tal vez el funcionario público o una persona que está iniciando o un contratista que tiene fe y pues te topan a esta parte, ¿no? Y entonces en realidad el indirecto va a ser las características especiales particulares que te estén solicitando y con la referencia que se tenga, ¿no? Entonces hay que trabajar bastante para que se pueda generar y eso nos va a ayudar a normalizar. Si se estructura el gasto general de honorarios, si se establece el gasto general de laboratorios, que se traslada, que en realidad es un servicio que se trae, si se restablece también el tema, o sea, se ponen candados en las fianzas, en los seguros que hoy están de moda, los seguros de daños a terceros que hoy en día muchos están adoptando, pues tiene un valor mayor, ¿no? Entonces nos va a permitir que esos valores pues se trasladen por default y que se tengan que cobrar. O asignaciones pequeñas, pues van a tener, lo siento, pero 45, 50%, 40%, asignaciones grandes, no menos del 30 y tantos por ciento, y nos van a ayudar también para poder ir midiendo el tema de la perspectiva que voy a tener a futuro, ¿no? Alejandro, yo te quisiera comprometer desde ahorita para una plática, porque se me hace muy importante, bueno, que desde el punto de vista de los profesionistas de la ingeniería civil conozcamos estos temas, pero también se me hace muy importante que también el funcionario público o los residentes o los que revisan en el sector público esos temas, pues también lo conozcan, ¿no? Porque si ellos no conocen o no saben lo que están revisando, pues nos preocupa, ¿no? Entonces, sí te quisiera comprometer, no sé si cuando tengas un poquito de tiempo más adelante, igual una plática de 1 hora, pero para servidores públicos, para los servidores públicos de la Dirección de Obras Públicas de aquí del municipio de Mexicali. 1 hora y promoverlo con la directora de Obras Públicas para que junte a sus residentes, a sus supervisores, los ponga ahí en una sala de juntas y a través de una pantalla, pues ahí tengan esta interacción, ¿no? Algo por ahí que de alguna manera nos pueda servir, pues, o sea, porque te digo, pues sí, a lo mejor nosotros sí estamos haciendo bien la chamba, pero también los de aquel lado que revisan tienen que conocer esto, ¿no? Tienen que saber cómo revisar, porque a veces de manera injusta, como decían por ahí, pues de repente nos descalifican por algún tema que no es ni siquiera importante, ¿no? Dentro del análisis de de toda una licitación. ¿Cómo ves? Claro, Ángel, sí, sí, si gustas lo podemos hacer específicamente. Ahorita, últimamente, de hecho, el workshop lo he enfocado a auditores, los auditores del Estado, por ejemplo, de Auditoría Superior del Estado de aquí de Guanajuato, me mandan de A5, y lo particularizamos porque es diferente, como tú dices, el hablar, pues muchas veces hiere sensibilidades, ¿no? Si hablas con los constructores traen otra cosa, los supervisores traen otra. Los supervisores muchas veces tienen esa sensibilidad, pero lo que tienen es el miedo, ¿no? Ellos traen el escudo y el otro trae la espada y ahora sí que se tratan de despedazar uno por conservar la chamba y que no le auditen y no le lleguen auditorías y referencia y pues ese miedo les permite o no los hace inactivos pues en este sentido, pero sí hay cosas importantes que se deben de conocer, ¿no? Y muchas veces ese miedo pues les orilla a que no se muevan o que no hagan nada, ¿no?
Entonces sí, adelante. Nada más igual nos coordinamos y con mucho gusto podemos hacerlo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. No, pues te digo nuevamente muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera opinar, participar, comentar algo? Alfredo, Oye, ingeniero Abel, yo quiero dar dime. algo nomás también. Fíjate que te he estado escuchando, Alejandro, a lo largo de la presentación. Y si haces mucho énfasis en el tema de público, ¿no? El público municipal, federal y estatal, ¿no? Coincido contigo, Abel, en el que a lo mejor también tenemos que darle un poquito de derecho de réplica a las otras partes, ¿no? Y también me gustaría que continuara esta sesión, ¿no? Porque si no es tanto como lo pintan, ¿no? Ujú. Y dependencias en las que somos muy analistas de la propuesta técnica, económica y legal, ¿no? Entonces no está tan a la ligera como lo comentan y sí somos un poquito más analíticos, ¿no? Entonces sí, yo coincido contigo, Abel, en que debemos darle continuidad a esta plática, ¿no? De acuerdo, Alfredo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, para terminar por agradecerle aquí a Alejandro su excelente disposición para compartirnos su experiencia, su conocimiento y de alguna forma apoyarnos aquí al Colegio Mexicali con este tipo de charlas, ¿no? Que afortunadamente Mari las consigue ahí muy fácil, ¿no? Las consiguió, digo. Bueno, no tan fácil, Mari, porque siempre le batallaste con Alejandro. No, siempre he estado dispuesto. Alejandro, nuevamente, muchas gracias. Esperemos definir pronto esa reunión, esa plática con la directora de Obras Públicas y ya para ponernos de acuerdo. Yo creo que igual, ¿no? A lo mejor un poquito más temprano, porque como son burócratas, pues tienen que, yo creo que a las 5 de aquí, que serían las 7 de allá, de 5 Ok, a sí, 6 sí, más o claro. menos, algo así. ¿Sale? Pues muchas gracias y pues No, a ti, Y estamos aquí en contacto. ya se hizo noche, ya son las 10 casi 10 y media ya en tu Sí, tierra. así es. Ándale, pues muchas gracias, descansa y gracias a todos los que participaron en la plática.